Here it goes. Great, thank you so much. I will copy and paste this. Okay, ready. I will put mute my mic and turn off my camera, but I'm right here. Okay. Okay, 1 minute, Arturo. I'm going to turn my camera off, but I'm still on the mic, and I'll let you know before we start. Okay. Ok, está. Muy buenos días. Okay. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es para mí un gusto poder presentarles como moderador esta conferencia Caudales Ecológicos Climáticamente Resilientes, Teoría, Práctica y Perspectivas en torno a un clima cambiante en México, a cargo del doctor Sergio Salinas Rodríguez. Y este es un evento que se lleva a cabo por la Sociedad de Científicos de Humedales en la sección Latinoamérica y el Caribe. Pero antes de eso, permítanme presentarles información relativa precisamente a SWS, de esta Sociedad Científica de Humedales, para que conozcan un poco de lo que hay detrás de todas estas webinars, de estas conferencias y lo que se realiza a nivel nacional e internacional. Sorry. Está un poco lento esto. Muy bien, aquí podemos estar viendo la misión que tiene esta sociedad. Dice, nuestra misión es promover el conocimiento, la conservación, la protección, la restauración y la gestión basada en la ciencia y el uso sostenible de los humedales. Estas son las palabras que están escritas en la Sociedad de Científicos de Humedales. ¿Quién es SWS? ¿O quiénes somos? Esta sociedad es una organización internacional que se fundó desde 1980. En la actualidad existen más de 3,000 miembros pertenecientes a 62 países diferentes y existen diferentes maneras en las que una persona se puede hacer miembro de SWS. La manera clásica es un miembro regular, una membresía regular a la cual pertenecemos el 70% de la membresía. Sin embargo, también se puede obtener una membresía vitalicia, que es actualmente del 14%. También existen categorías de estudiantes, lo cual es del 9%. Existen algunas opciones en las que se puede obtener una membresía de forma gratuita en casos especiales, que corresponde a un 3%. Y algunos países en desarrollo que incluyen a Latinoamérica y el Caribe, de 2% pueden tener ese tipo de membresía. Y también están las membresías de los eméritos, aquellas personas que ya tienen muchísimos años perteneciendo a esta sociedad y que ya están por mucho tiempo de esta forma. Es importante que sepan que SWS tiene algunas revistas en las que se pueden comunicar la información que se va produciendo a través de las investigaciones relacionadas con los humedales. La revista Wetlands es una revista que está indexada, tiene un factor de impacto alto por arriba del 2, y bueno, la gente que está interesada en publicar los resultados de sus investigaciones puede enviar su manuscrito para que sea evaluada por el comité de esta revista y pueda tener una difusión internacional. También está otra revista que se llama Wetland Science and Practice. Esta revista tiene una connotación un poco diferente. Lo que hace esta revista es dar a conocer
todas las actividades, toda la información que se lleva a cabo en las sociedades científicos de humedales. Es importante que consideren ser parte de SWS porque tenemos diferentes beneficios. Uno de los beneficios es que las tarifas que se pueden obtener a través de esta membresía aplica para los programas de certificación profesional. Se tiene un descuento. También se pueden encontrar ofertas de trabajo, oportunidades de capacitación. Aquellas personas que están interesadas en colaborar o en trabajar en ambientes de humedales, pues a través de esta sociedad se pueden enterar. También tenemos nuestros seminarios o webinars que son cada mes y pues también la gente puede estarlos escuchando, registrándose antes de tiempo o bien verlos posteriormente ya en la página de la sociedad. Existen diferentes capítulos y secciones que se llevan a cabo en esta sociedad, entonces hay diferentes actividades y ustedes pueden participar a nivel de investigadores, pueden participar como estudiantes o como simplemente personas interesadas en los humedales. Cuando se llevan a cabo los eventos con algún costo, se pueden obtener tarifas reducidas, lo cual es un beneficio extra para todos aquellos interesados y que formen parte de la sociedad. Asimismo, los estudiantes tienen acceso a becas y algunos programas especiales para poder capacitarse o poder compartir con algún investigador que tenga mucha experiencia sus conocimientos y su formación. Un momento, está tardando un poco para cambiarla. Perdón, está un poco lento. Muy bien, este es un ejemplo de, por ejemplo, los certificados que se pueden obtener cada vez que una persona participa, por ejemplo, en un webinar. La Sociedad de Científicos de Humedales le da un certificado y este certificado tiene créditos que se pueden utilizar para el conteo de horas en alguna actividad académica como alguna universidad. En este caso, aquí estamos viendo un ejemplo de una conferencia que se llamó Polinización bajo el mar, reproducción sexual de los pastos marinos, y pues tiene unos créditos con un valor de 0.06, que es equivalente a las horas por semestre. Y pues ahí firman los titulares de la sociedad. También la información que ustedes quieran buscar está en la página de la Sociedad Científicos de Humedales y pueden encontrar las grabaciones, ya sea de las webinars en inglés o en español, que ustedes tengan algún interés. Perdón. Durante la presentación que va a seguir a continuación, vamos a tener allí en el chat. Ahí aparecen el panel donde pueden ustedes hacer algunas preguntas. Está el chat para hacer algunos comentarios al terminar la conferencia. Si tienen algunas dificultades, pues nos pueden avisar y bueno, lo podemos solucionar. Es el panel de Question and Answers, aquí aparece. Y muy bien, voy a leer información acerca del ponente, el doctor Sergio Salinas Rodríguez, quien va a exponer la siguiente conferencia. Déjenme decirles que Sergio es biólogo mexicano de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto es en México. Él tiene una maestría en restauración de ecosistemas por la Universidad de Alcalá de Henares en España y tiene un doctorado en recursos hídricos por Delft University of Technology, esto es en los Países Bajos. Cuenta con amplia experiencia profesional en valores de conservación de ecosistemas acuáticos, procesos y funciones ecológicas relacionadas al agua y desarrollo de estrategias de manejo y restauración de ríos y de humedales en general. Él tiene intereses en la investigación de la ciencia y práctica ambiental del agua, también en ecohidrología, ecohidráulica, relaciones, alteración, caudal, respuesta ecológica, conectividad, adaptación al cambio climático y evaluación del desempeño de políticas públicas, propuestas como soluciones basadas en la naturaleza. A la fecha, Sergio ha coordinado y ha conducido diferentes evaluaciones hidrológicas y holísticas de caudales ecológicas en más de 50 cuencas diferentes, en 20 talleres de capacitación en México, en Latinoamérica y en Asia.
y además ha participado como conferencista en congresos y simposios para audiencias nacionales e internacionales. Sergio fue coordinador y líder temático de agua para World Wildlife Fund México y miembro del equipo de seguridad hídrica coordinado por el Programa Global de Agua Dulce. Hoy en día, Sergio Salinas es investigador asociado en el Colegio de la Frontera Sur, conocido normalmente como ECOSUR, y gusta de poner en práctica actividades al aire libre, especialmente si se involucran ríos, humedales y su misma biodiversidad, como son el rafting, el kayakismo, la pesca y la observación de aves. Bueno, pues me da gusto presentarles a Sergio para que pueda exponer su conferencia. Adelante, Sergio. Muchas gracias al doctor Arturo Mora por las palabras de introducción y también, por supuesto, a las sociedades científicas de humedales por la invitación para el webinar del día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí y bueno, pues con mucha ilusión de hablar y compartir con ustedes pues la experiencia que he acumulado con el tiempo, tanto desde el punto de vista técnico-científico como pues en la práctica concretamente de la ciencia de los caudales ecológicos acá en México. La presentación está diseñada o está preparada básicamente en 3 grandes bloques. En un primer bloque trataré de abordar toda la parte de antecedentes, considerando pues que en estos webinarios pues el interés de la gente que sigue estas pláticas pues no necesariamente es científica, pero también pueden ser practicantes y bueno, pues también de otros países, por supuesto. Entonces, hablaré sobre los antecedentes, después me enfocaré sobre la sección de que yo le llamo de la teoría a la práctica, cómo pasamos en México de dejar los libros para poner manos a la obra, darnos las manos y comenzar a trabajar al respecto. Y finalmente, pues un poco sobre los avances al día de hoy y las perspectivas, por supuesto, desde el sitio en donde uno está parado. Para comenzar acerca de los antecedentes, pues no está de más platicar primero sobre la importancia del ciclo del agua en nuestras vidas. Todos sabemos que todos aprendimos desde primaria que es nuestra fuente de vida. El régimen de caudales en los ríos o de inundaciones en los humedales, en los cuerpos de agua lagunares, es como el pulso que mantiene vivo al planeta. Este pulso, este régimen, sostiene procesos, funciones e integridad ecológica que a su vez proveen de una serie de servicios ecosistémicos de los cuales pues, todo el mundo nos beneficiamos. El asunto es que con el paso del tiempo y sobre todo en los últimos 200, 250 años ha habido un desarrollo pues, hidráulico, hidroeléctrico en todo el planeta con el propósito de poder utilizar el agua para diferentes actividades y alcanzar un malentendido desarrollo. Esto, al final, pues ha tenido consecuencias muy importantes sobre el capital natural. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que hemos perdido casi el 85% de la diversidad dulceacuícola, se han perdido casi el 40% de la abundancia de especies dependientes exclusivamente de humedales y únicamente conservamos una tercera parte de los grandes ríos con muy buen estado de conectividad, los llamados ríos libres o free flowing rivers. Y esto paradójicamente ha tenido consecuencias en el manejo del agua, la denominada crisis hídrica. Paradójicamente, a pesar de haber desarrollado hidráulicamente o hidroeléctricamente todo el planeta o casi todo el planeta, pues 2/3 partes de la población humana padece de severos eventos de escasez de agua al menos 2 meses al año. Y para entre 2030 y 2050 se espera que incremente la demanda global del agua en casi un 60%. Aunado a esto, pues es sabido, es sabido desde hace 20 años, pero específicamente el último par de meses que salió el último reporte del IPCC, pues que el cambio climático intensificará muchísimo esta presión. El agua es el medio por el que
en gran parte, todo mundo experimentamos los cambios en el clima. Entonces, evidentemente, algo ha salido mal por este malentendido desarrollo. ¿Pero qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que, como decía en mi lámina inicial, pues hay un montón de procesos ecológicos y de procesos biológicos que están vinculados o que están sincronizados al régimen hidrológico, ya sea el régimen de caudales o el régimen de inundaciones. Y cada vez que hay alteraciones sobre el régimen hidrológico, dependientemente de su magnitud, se va degradando el sistema y las especies que ahí habitan, los procesos ecológicos que ahí ocurren, el hábitat, los ecosistemas que de ahí dependen, que dependen de estos procesos físicos, pues se van degradando y pues vamos perdiendo vamos perdiendo integridad en los sistemas. El caudal ecológico o el también llamado caudal ambiental es la cantidad, calidad y el régimen de caudales o niveles de agua necesarios para sostener a los ecosistemas acuáticos que a cambio dan soporte cultural, económico y son los medios de vida sostenibles para el bienestar humano. En la práctica esto se ve sobre diferentes atributos y componentes del régimen que son realmente pues, los que sostienen a la integridad ecológica del sistema. Entonces, por un lado, en una gráfica especializada para ver los caudales o para ver el régimen, pues por un lado está la magnitud de los caudales. Por otro, también observamos la frecuencia con la que los caudales ocurren, con la que diferentes eventos a lo largo del año y de los años ocurren, los días, la duración con la que estos eventos suelen ocurrir, el momento del año en el que se experimentan y también la tasa de cambio. Un asunto también adicional es que no solo los presentes atributos son importantes para controlar la integridad, sino también lo observamos a partir de diferentes tipos o componentes del régimen, también llamados, son los caudales bajos, los caudales altos o bien las pequeñas y grandes inundaciones. Cada uno de estos componentes lo analizamos a partir pues, de los atributos que ahorita comentaba. Pero el agua en el ambiente o las necesidades hídricas de los ecosistemas y de las especies, no nada más las vemos a partir de estos atributos y componentes, sino que también necesitamos considerar la predictibilidad de los caudales y por esto entendamos que son los ciclos anuales, o lo que quiero decir, son los ciclos anuales y los ciclos estacionales. Y para ello, es muy importante considerar también el rango de variabilidad del régimen. Por supuesto, hay un rango de condiciones medias, pero el año que entra, o dentro de 2 o 3 años, no necesariamente vamos a experimentar las condiciones que experimentamos el día de hoy, y tampoco el año anterior o los años anteriores. Entonces, es muy importante considerar a los atributos y componentes, entender a los atributos y componentes, pero en el contexto de qué tipo de condiciones son las que se están experimentando. En la ecología acuática o en la ecohidrología que da sustento a las evaluaciones de caudales ecológicos, hay 3 máximas, me atrevería yo a decir. Los atributos y componentes del régimen juegan un papel clave para la salud de los ecosistemas, por lo que la biodiversidad de agua dulce se desarrolla en torno a un medio físico variable. Este régimen de caudales define y organiza este ambiente físico y por consecuencia a la biodiversidad que habita en él. El régimen hidrológico provee de diversidad de hábitat y esto implica diversidad biótica. Sincroniza las estrategias de vida de las diferentes especies, mantiene funcionando la conectividad del ecosistema y además frena la invasión de las especies exóticas. Alterar cualquiera de estos atributos y componentes pues, tiene implicaciones directas sobre estos principios, sobre estas máximas que intento explicar, y en la medida en la que eso ocurre, y en función, por supuesto, también de las magnitudes de las presiones,
pues se va degradando el ecosistema. Esto es muy relevante porque a través del agua se conecta el paisaje. Y cuando hablo de conectividad, cuando hablamos de conectividad específicamente de conectividad hidrológica o ecohidrológica, necesitamos tener presente que esta ocurre en 4 dimensiones. Por una parte, la conectividad longitudinal a lo largo de la cuenca, también la conectividad vertical, en donde se recarga los acuíferos o se infiltra el agua superficial hacia el subsuelo, la conectividad lateral entre los ríos y los humedales adyacentes, y la cuarta dimensión también conocida como la conectividad temporal. El régimen de caudales o el régimen de inundaciones en los humedales realmente implica la conectividad temporal. Es el medio a través del cual podemos ver la conectividad temporal y por consecuencia pues también evaluar. De ahí parten las funciones ecológicas como la sincronización o las estrategias de vida de los diferentes organismos, el transporte de sedimentos, la productividad primaria y, como decía, pues también de una serie de servicios ecosistémicos de los que nos vemos beneficiados, ya sean de provisión, regulación, soporte o culturales. Para entrar al asunto de la teoría de la práctica, manos a la obra. En el caso de México, México es un país privilegiado. Básicamente experimenta la misma tendencia que el resto del mundo. Es un país megadiverso, es ruta migratoria de un montón de especies, tiene más de 140 humedales de importancia internacional suscritos a la Convención Ramsar. Sin embargo, también ha presentado un incremento de especies en riesgo. En el caso concreto de los peces, en los últimos 30 o 40 años, si recuerdo bien, ha aumentado más de 12 veces la cantidad de especies en riesgo. Y de estos, casi 170 eran exclusivamente dependientes de agua dulce. El país experimenta estrés hídrico en poco más del 70% de su superficie. El problema es que ella habita el 70% de la gente y donde se produce casi el 80% del Producto Interno Bruto. México tiene una ley de aguas nacionales para la planeación, administración y manejo del agua. Al amparo de la ley de aguas nacionales, pues está, entre muchas otras cosas, por supuesto, la norma oficial mexicana para evaluar la disponibilidad de agua superficial y subterránea, que incide directamente sobre el sistema de concesiones. Y desde hace también pues un par de décadas, el ambiente está reconocido como un usuario del agua. El asunto es que la norma específicamente que regula las evaluaciones de caudal ecológico, pues se publicó apenas en 2012. Esta norma tiene por objetivo establecer el procedimiento y las especificaciones técnicas para determinar el régimen de caudales ecológicos y pues es un instrumento regulatorio con una estructura típica de introducción, objetivo, campos de aplicación y diferentes opciones metodológicas. Lo que quisiera resaltar de esta norma es pues la participación institucional, la diversidad de instituciones que estuvieron presentes durante las sesiones de discusión y bueno, pues eventualmente de su publicación. Su publicación ocurrió en 2012 y a partir de entonces comenzó la implementación masiva de la norma a través de pues, diferentes sitios o diferentes zonas del país. Esto se realizó a partir del conocido, denominado Programa Nacional de Reservas de Agua para el Ambiente, y se enfocó en una primera etapa en casi 190 reservas potenciales de agua que fueron identificadas en función del interés de conservación por la presencia de áreas naturales protegidas, sitios Ramsar y vacíos y omisiones de conservación, pero también por tener la particularidad de presentar escasez de presión por el uso del agua. Posteriormente, con el paso del tiempo y con el paso de los estudios que se fueron desarrollando, se amplió el objetivo del Programa Nacional de Reservas de Agua a poco más de 350
cuencas. Y bueno, pues se trabajó, como digo, en diferentes zonas piloto, 9 concretamente, entre 9 y 10 zonas piloto, en donde se implementó de forma sistemática y progresiva la norma de caudal ecológico. La norma tiene una particularidad y el programa de reservas de agua, a través del programa de reservas de agua también tuvo la fortuna de visorarlo de esa manera. La norma mexicana resalta no por la complejidad de sus métodos, sino porque esencialmente es una aproximación metodológica jerárquica. Y con esto lo que quiero decir es que en la norma mexicana se pueden aplicar, se establecen diferentes alternativas metodológicas, siempre y cuando estas alternativas metodológicas se sustenten o se fundamenten en los principios o en los fundamentos, perdón por la redundancia, ecohidrológicos que comentaba al principio de la presentación. Es decir, el rango natural de variabilidad de los caudales, el paradigma del río natural, el gradiente de la condición biológica, etc. El asunto es que te da la facilidad o la flexibilidad, es un mejor término, de poder utilizar el método que uno considera más apropiado en función no de la complejidad necesariamente técnica, sino en función de la complejidad administrativa para la implementación de los caudales ecológicos. Si hay cuencas sometidas a mucha presión o tienen mucho interés de conservación, pues entonces vale la pena invertir los recursos en métodos muy detallados. Si por el contrario las cuencas tienen muy escasa presión, muy baja población y mucho interés de conservación, pues se pueden utilizar métodos que quizá se apliquen solo a través de aproximaciones de escritorio, pero que tengan un nivel de certidumbre muy elevado a efectos de administración. El caso es que con el Programa Nacional de Reservas de Agua se diseñó una estrategia en la que se pudieran implementar de forma simultánea diferentes métodos con diferentes niveles de resolución y que con el paso del tiempo pues fuimos probando su consistencia y sus diferentes niveles de certidumbre. Uno de estos métodos es muy interesante porque consiste en una evaluación de escritorio, un método ecohidrológico que hoy en día ya son considerados o ya fueron subidos al rango de métodos holísticos porque se fundamentan, sí, claro, en estadísticas hidrológicas, pero estadísticas hidrológicas que son ecológicamente relevantes. Y a partir de ahí, pues entendemos, lo que hacemos es intentar entender desde el punto de vista holístico el régimen hidrológico a través de sus atributos y componentes y de esa manera pues vamos resolviendo pues las preguntas, ¿no?, de investigación o las necesidades hídricas del ambiente, los caudales ecológicos que son requeridos. Pero por otro lado están también los métodos holísticos, pero basados en panel de expertos. Y para este caso traigo un ejemplo muy interesante, el último gran estudio de caudales ecológicos realizado acá en el país, en el que tuvimos la fortuna de participar, bueno, de diseñar de un inicio y después, bueno, pues de participar en diferentes niveles. Se trata de la evaluación en el río Sumacinta y de la importancia que tiene la circulación de los caudales en este río para mantener el humedal, el sistema de Catazajá, el sistema de playas de Catazajá. Este es un humedal Ramsar que tiene poco más de 40,000 hectáreas. Esto está ubicado, la cuenca del río Sumacinta es una cuenca compartida entre México y Guatemala. Vierte sus aguas de Guatemala al Golfo de México. Y el sitio, el humedal Catazajá, está ubicado en la zona media-baja de la cuenca. Resulta que en esta zona, al inicio, bueno, no al inicio, originalmente esta zona, este sistema lagunar, tenía un régimen de inundaciones pues temporal, en donde en temporada de lluvias estaba inundado todo el sistema lagunar, pero en temporada de secas muchísimas de estas lagunas pues se secaban, quedaban
quizá algunas lagunas de tamaño menor con agua, esencialmente por afloramiento subterráneo. Pero pues con el paso del tiempo surgió la idea de construir una serie de bordos para mantener una buena porción de la laguna permanentemente inundada y de esa manera pues tener o proveer de trabajo a las comunidades, esencialmente pues a través de pesquerías. Entonces, lo que hicimos en este estudio concretamente fue, bueno, en esta parte del estudio, en esta zona de la cuenca, fue concretamente pues hacer un análisis de conectividad a partir del cual pudiéramos evaluar pues a partir de qué magnitud de caudales y en qué momento del año pues se conecta el río lateralmente con los humedales adyacentes y bueno, pues a partir de ahí ir tomando decisiones. En ese sentido se desarrolló este modelo hidráulico regional por Márquez García y Expósito Díaz, en el que básicamente, pues a partir de una toma de muestras estratégica en diferentes secciones, tanto del río principal, del cauce principal, como de uno de los cauces secundarios que conectan con la laguna, se tomaron muestras de profundidad, de velocidad de la corriente, y pues también se levantó la sección transversal. Con eso se modeló a partir de diferentes paquetes estadísticos, en este caso fue IBER el utilizado, y de esta manera pues obtenemos una relación de magnitud de caudales, las superficies de inundación que cada uno de estos caudales representa, y si fuera, y bueno, pues también la profundidad y otro tipo de variables que arroja el modelo hidráulico. Para no hacer el cuento tan largo, a partir de toda esta información, lo que se hace es ponerla sobre la mesa y comenzar a evaluar las necesidades hídricas o las necesidades de régimen de inundación para diferentes procesos ecológicos y biológicos, no solo el de conectividad, sino también otros que tienen que ver para el desarrollo pues, de la trayectoria ecológica de los ecosistemas o de las especies. Se seleccionan con base en información muestreada en campo y con base en juicio experto, a través de este panel de expertos, una serie de objetos de conservación, que en este caso pues, fue en vegetación, fauna y también algunos otros procesos ecológicos. Y para el caso, por ejemplo, de la fauna, se utilizó el manatí como una de las especies, pues, paraguas para poder hacer la evaluación de conectividad, puesto que es la especie de mayor talla de todas las que se utilizaron y pues que dependen de esta inundación lateral. Con toda esta información, con la información procesada por los expertos, recabada en campo, los indicadores obtenidos y con base, por supuesto, también en referencias bibliográficas, en la información que se tiene de la zona y a juicio experto, lo que se hace pues, es construir o reconstruir, si fuera el caso, un hidrograma y sobre el cual se montan pues, los diferentes procesos biológicos o ecológicos que ocurren. En este caso, es muy interesante porque nos dimos cuenta que a pesar de que el río principal, cuando lleva 3.000 metros cúbicos por segundo, es cuando comienza a inundar lateralmente hacia uno de estos canales que conecta con la Laguna Grande de Catazajá, pues no existe comunicación hasta que sobrepasa los bordos. Y aunque sobrepasa el agua los bordos y comienza a entrar a la laguna, pues necesita alcanzar los 4.000 metros cúbicos por segundo sobre el cauce principal para que haya suficiente altura en los bordos que permita el intercambio de ejemplares o de individuos de manatí del interior de la laguna al cauce principal del río. Entonces, la propuesta de caudales ecológicos que eventualmente se protegió, pues tomó en consideración todos estos aspectos y en esta zona de la cuenca terminó protegiéndose cerca del 90%
de la integridad del régimen natural de caudales. Con toda esta información, ya les comentaba que hay en el país cerca de 10 estudios detallados con base en método holístico, panel de expertos que abarcan cerca de 70 cuencas, pero también hay casi 300 métodos holísticos ecohidrológicos de escritorio, a partir de los cuales, pues, muy interesante porque podemos hacer investigación sobre las diferentes tendencias o sobre los diferentes indicadores hidrológicos a efectos de poder obtener valores de referencia que nos sirvan para poder constatar la información, poder monitorear y evaluar el desempeño de las reservas con el paso del tiempo. Y esto implica, pues, no solamente los volúmenes típicos de reserva para protección ecológica, sino también la variabilidad de los diferentes índices hidrológicos que son clave durante las evaluaciones de caudales ecológicos. En términos de resultados o en términos de alcances de estos resultados, pues es muy interesante también ver que a la fecha de 2012 que se publicó la norma de caudal ecológico y que comenzó el programa de reservas de agua para protección ecológica, se han reservado casi 300 cuencas. Se ha reservado el agua de casi 300 cuencas, que implica casi o alrededor del 55% del escurrimiento medio anual superficial. Y eso es equivalente a cerca del 65% del indicador 642 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implica el reporteo sobre estrés hídrico, en donde ya se integra también los resultados o la protección de caudales ecológicos. Esta protección implica casi 500,000 kilómetros cuadrados, es casi el 40% de la superficie del país, casi el 40% de las cuencas protegidas, y la seguridad hídrica para potencialmente más de 45 millones de personas a 50 años. Un asunto muy interesante también es que con estos números se protege una tercera parte de la red hidrográfica nacional, que actualmente mantiene en estupendas condiciones la conectividad ecohidrológica, los ríos libres, y además da sustento a más de 60 humedales de importancia internacional y 80 áreas naturales protegidas. Desde el punto de vista biológico, los estudios que sustentan todos estos números benefician potencialmente a más de 600 especies, pero acá realmente lo importante es que 90 fueron consideradas directamente en los estudios de caudal ecológico y 40 de estas están protegidas o siguen estando protegidas. Además, en el último reporte de peces de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, reconocen que esta iniciativa tiene el potencial de mejorar el estado de conservación de cerca de 450 especies de peces dulceacuícolas. Ahora, acerca de las limitaciones, es muy importante también decir, por supuesto, y reconocer que reservar agua para la protección del medio ambiente no solamente es para la protección de especies o para la protección de la biodiversidad, sino también es una especie como de seguro de vida, una especie de seguro de agua para el futuro. Y en ese sentido, reservar agua para el medio ambiente por sí solo, bajo criterios de caudales ecológicos o bajo la evidencia de caudales ecológicos, pues es un paso hacia adelante muy significativo en torno a cambio climático, a un clima variable. El problema es que este tipo de medidas legalmente pues son muy duras, son muy poco flexibles. Entonces el problema central que tenemos ahora mismo es que las reservas de agua para protección ecológica como instrumento, como raíz del instrumento, están fijas por 50 años. Y el problema es que si en 50 años el régimen cambia, porque puede cambiar, podemos tener
ya estamos experimentando cambios en el régimen, en donde con el paso del tiempo se muestran tendencias a que haya menos agua en el ambiente, o también el caso contrario, hay cuencas, hay ríos en donde hay más abundancia de agua que en el pasado. Entonces, el asunto es que a pesar de que los estudios de caudales ecológicos integran esa variabilidad climática, no así los instrumentos que regulan la protección del régimen de caudales o de inundaciones hasta la fecha. Y eso, bueno, pues implica un reto, un desafío muy importante para poder integrar a dichos instrumentos o poder dotar a dichos instrumentos de la flexibilidad suficiente para poder reconocer en dónde están ocurriendo cambios significativos de aumento o de descenso de la disponibilidad de recursos. Y eso es tan importante a considerar dentro de la situación actual, los estudios que se siguen presentando, pero también, por supuesto, pues en el sistema de monitoreo y evaluación que se está construyendo pues, a raíz de todo este establecimiento masivo de reservas para protección ecológica. En el caso hay diferentes alternativas. Un avance importante es pues la situación, la evidencia que se ha ido pues trabajando, evaluando y exponiendo para poder ajustar las frecuencias de ocurrencia como parámetros de integración de caudales ecológicos a partir de la evaluación explícita pues, de la propiedad no estacionaria del clima. Esto lo hicimos a partir de una evaluación nacional, primero, de variabilidad sobre las diferentes condiciones hidrológicas con representatividad nacional, cuencas que vierten al Pacífico, cuencas que vierten al Golfo, también cuencas endorreicas y sobre diferentes tipos de corrientes. Lo que hicimos fue esencialmente recoger evidencia para demostrar pues que diferentes corrientes dependen de manera diferenciada de las diferentes condiciones hidrológicas que se presentan y que esto es consistente pues, con la diversidad de climas que se presentan en el país. O tuvimos diferencias muy significativas en todos los casos de acuerdo a esta clasificación y eventualmente, bueno, pues esta evidencia nos ha llevado a proponer un ajuste a las frecuencias de ocurrencia con la que tendríamos que manejar o con la que manejamos, de hecho, pues la ocurrencia de las diferentes condiciones hidrológicas en las que se presentan pues el régimen, ¿no? Otro asunto muy importante es integrar toda esta información. Si bien en los decretos presidenciales a través de los cuales se establecen las reservas de agua no es posible integrar esta variabilidad, sí se puede hacer a través de los diferentes instrumentos para la reglamentación. Y eso es un asunto muy interesante sobre el que se ha estado trabajando en los últimos años a través de pues, un grupo de académicos y también de interesados que han estado pues, desarrollando un proyecto de gran alcance para poder hacer un sistema de monitoreo y evaluación de desempeño de las reservas, pero que además de obtener la información de desempeño, pues podamos también ser capaces de realizar los ajustes a través de los consejos de cuenca o del órgano de los diferentes órganos de gobernanza, en donde se puedan pues tener esa gestión adaptativa tan necesaria y que pues fundamenta la necesidad de sacar adelante este tipo de reglamentos. Para ello, comentaba, pues estableció la red de monitoreo de reservas de agua. Se han estado planteando diferentes proyectos de gran alcance, programas nacionales estratégicos, uno a escala nacional y nosotros también participamos aquí en Ecosur en otro que tiene que ver con un par de cuencas transfronterizas, en el río Grijalva y en el río Suchiate.
Y a través de estas experiencias, a través de estos proyectos, pues lo que esperamos hacer es incluir explícitamente otro tipo de variables que no fueron incluidas en los estudios de caudal ecológico originales para poder evaluar pues los cambios en el clima y cómo eso va a repercutir no solo sobre el régimen hidrológico natural de caudales o de inundaciones, sino lo que eso va a repercutir en la implementación de los caudales ecológicos, pero también sobre los procesos socioecológicos que dependen pues del régimen y que en este caso pues están protegidos por hasta 50 años por esta serie de instrumentos. Otro asunto interesante o muy importante es que ya es hora de entrarle también a cuencas que experimentan actualmente pues, mayores niveles de presión y eso implica pues, la necesidad de integrar conceptualmente el término de caudales ecológicos con el de la huella hídrica. Hay diferentes alternativas, ya también tenemos ahí algunos avances en ese sentido y esperamos que pronto se integren de una forma mucho más decisiva y que también, por supuesto, pues se regule, se integre la regulación que existe para la evaluación de todos estos aspectos. Entre las oportunidades de investigación, pues hay muchas. Hay una gran necesidad de comenzar a estudiar de manera mucho más detallada los balances hidrológicos en cuerpos de agua lagunares para hacer evaluaciones de caudal ecológico, pero en cuerpos lénticos, no en cuerpos lóticos. Y ahí hay una beta, toda una línea de trabajo prácticamente inexplorada, en la que pues, tienen que ver no solamente las series de caudales, sino también la necesidad de hacer levantamientos topobatimétricos, posteriormente hacer balance hídrico del humedal y con base en todo esto, pues construir un balance ecohidrológico con expresión geográfico y temporal y eso poderlo vincular pues, a diferentes objetos de conservación. Por ejemplo, en el caso de Catazajá, pues es claro que tenemos el interés de seguir trabajando con manatí, también con las especies de peces, de interés de conservación por presentar comportamiento migratorio, también por estar protegidos, pero al mismo tiempo también por interés comercial a través de las pesquerías y también integrar al grupo de las aves acuáticas como un grupo biológico adicional con el que podamos pues, evaluar también pues, las diferentes necesidades desde el punto de vista biológico para la provisión de hábitat y que están relacionados a los diferentes niveles de inundación. Y eso es todo. Nuevamente agradecer por haber estado presentes y bueno, pues a la sociedad por esta invitación. Con esto termino. Muchas gracias. Si les parece, veo que doctor Arturo no lo veo presente. Pero estoy listo para pasar a la sesión de preguntas y respuestas. ¿Hay alguien que quisiera hacer alguna pregunta? Pues parece que no. Todo claro. Muy bien. Pues nuevamente agradecer por este espacio. Si no hubiera preguntas, estamos casi
sobre la hora. Podríamos cerrar la sesión. Está conectándose el doctor Arturo. Muy bien, muchas gracias, Sergio, por la exposición. Estamos listos para las preguntas. Dice ahí la diapositiva. Si alguien tiene algún comentario, lo puede hacer ahí en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a dar unos momentos para que la gente elabore sus preguntas o sus comentarios. Tuve un problema yo aquí que se fue el internet, estaba lloviendo mucho y se desconectó un poco mi internet. Hubo un temporal. Temporal, sí. Muy bien. Bueno, aquí tenemos algunos comentarios, déjenme mencionarles. Sergio, alguien pregunta, hace este comentario. Habiendo tantos métodos disponibles, así como una norma mexicana para conducir evaluaciones de caudal ecológico, ¿por qué decidieron desarrollar una nueva aproximación? Y después dice, ¿qué diferencias tiene esta en relación a los métodos existentes y cómo fue el proceso de desarrollo? Son como 3 preguntas en una. Sí, eso es muy interesante porque integra varios aspectos. Entonces, la respuesta corta sería por falta de experiencia y por una evidente necesidad de validación de dichos métodos, ¿no? Lo que realmente pasó, pues lo que vale la pena platicar, es que si bien en México los primeros estudios de caudal ecológico se desarrollaron en los 90s, la realidad es que había muy pocas capacidades. Y en el mejor de los casos, dichas capacidades para conducir ese tipo de evaluaciones estaban muy dispersas. Por otro lado, los métodos que se solían utilizar allá en los 90s, pues a pesar de que son métodos muy innovadores, en el momento en el que estos métodos fueron desarrollados, la realidad es que pasaban por alto nueva literatura que precisamente estuvo surgiendo en la década de los 90s. Entonces, la aproximación concretamente que desarrollamos en el contexto pues, de la presentación que traigo el día de ahora, integra este conocimiento generado de los 90s en delante. Y la principal razón que nos llevó a desarrollar el método fue porque las aproximaciones que habían en aquel momento no trabajaban sobre diferentes condiciones hidrológicas. Y ese es un factor muy relevante para la gestión del agua en el país porque estamos en un país en donde 2/3 partes o 3/4 partes experimenta eventos de escasez y porque el régimen de caudales ecológicos también debe obedecer a esa variabilidad. Y bueno, pues a la postre, esta necesidad terminó siendo pues un factor muy importante para vincularlo con el cambio climático, lo que está pasando ahora. Otro asunto relevante del caso mexicano es que, como decía en la presentación, el haber tenido el tino de diseñar un instrumento regulatorio que fuera flexible en la posibilidad de utilizar diferentes métodos, siempre y cuando estos métodos se fundamenten en los principios ecohidrológicos que regulan el sistema acuático o de agua dulce, pues implica una ventaja muy interesante, muy importante para poder resolver los casos desde el punto de vista jerárquico, metodológico, pero también desde el punto de vista estratégico, pues técnico y también administrativo. Entonces, yo creo que esas serían las razones. Razones. Sí, porque pues aunque haya ya algún trabajo previo, siempre va a haber necesidades
nuevas, y si se pueden encontrar nuevas metodologías, se pueden desarrollar nuevas aproximaciones, pues qué bueno, ¿no? Hay otro comentario: muchas gracias por la conferencia, muy interesante. Dice, en su experiencia, ¿cuál es el estado que guarda la ciencia y práctica de los caudales ecológicos en América Latina en relación a otras regiones del mundo? Eso es también muy revelador y padre verlo, porque, bueno, a ver, cada país va avanzando a su propio ritmo. Hay múltiples casos de estudio y también está la discusión de cómo ir integrando los resultados en la gestión del agua y de espacios protegidos. Y eso ha estado ocurriendo, pues, de forma masiva, ¿no? En todas partes del mundo eso ha estado ocurriendo. No es un tema fácil integrar caudales ecológicos tanto en la gestión del agua como en la gestión de espacios protegidos. Y lleva tiempo. Y además de eso, cada marco regulatorio, pues, es diferente. Y por supuesto, pues cada parte del planeta, pues, tiene diferente conjunto de capacidades, y a partir de ello, bueno, pues idealmente se tendría que diseñar una estrategia, ¿no? Para hacer evaluaciones de caudales ecológicos que no nada más queden ahí, sino que también se lleven al plano de la implementación administrativa y eventualmente pues a nivel terreno. Como en cualquier ámbito, hay países que tienen marcos regulatorios sólidos, sobre los cuales se va detallando, y hay otros en donde la discusión se encuentra en una etapa más temprana de construcción. Por ejemplo, pues hay países que tienen leyes generales de agua o leyes de aguas nacionales, y hay países que no tienen leyes de aguas. Hay países que tienen sistema de concesiones y hay países que no los tienen, que no tienen un sistema de concesiones. Entonces, toda esa diversidad es muy importante, y es lo que realmente termina marcando pauta sobre los diferentes niveles de implementación. Para el caso de América Latina, pues hay ejemplos de implementación muy interesantes. Bueno, hay ejemplos de evaluaciones de caudales ecológicos muy interesantes. En Costa Rica, en Chile, en el Amazonas, por supuesto, también conozco estudios. En Colombia, pues en muchos otros países. Pero las estrategias en las que dichos caudales ecológicos se van implementando, pues son muy variadas. Y ahí es en donde, pues tienen pues, diferentes niveles de avance. En otras partes del mundo, los retos son otros. En África y en Asia hay un claro desarrollo hidroeléctrico, y eso ha implicado también la inversión en muchos estudios de caudal ecológico, pero las implementaciones de dichos caudales ecológicos pues realmente también han sido muy limitadas en muchos sitios. Todas esas experiencias es lo que terminan llevando pues a un plano muy desafiante, ¿no? Para poder integrar la información. Muy bien, gracias, Sergio. Ahí también la misma persona dice, ¿cuál es el potencial que tiene la región para el trabajo colaborativo entre miembros de la SWS? Enorme, muy grande, porque la región es muy rica en biodiversidad, pero yo diría que lo más importante de todo es que hay muchísimos lazos culturales que nos unen, socialmente hablando, y también en los usos del agua. Entonces, pues, qué mejor sería, ¿no? Que pudiéramos ser capaces de establecer más y mejores lazos para hacer evaluaciones en donde podamos comparar las necesidades hídricas del ambiente en diferentes regiones tropicales del mundo, pero también hacerlo en diferentes regiones áridas, en pampas o en pastizales. ¿Qué me dices también de zonas templadas? Entonces el potencial de la región es muy grande, muy alto. Excelente. Y bueno, ya tenemos 2 minutos para concluir la 1 de la tarde de tiempo de México. Vamos a poner la última pregunta o comentario. Dice aquí, la situación de degradación de los ecosistemas acuáticos es clara. ¿Existen estándares internacionales sobre los que los países deban atender? Sí, por supuesto. Mira,
hay una serie de marcos regulatorios. Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, pues está la Directiva Marco del Agua. Y ahí hay un estándar muy claro de caudales ecológicos para masas de agua naturales, pero también para masas de agua artificiales. Entonces, bueno, pues ese es un caso. En el caso, bueno, el caso mexicano existe. Yo conozco también algunas iniciativas en Perú, en Colombia, Guatemala, que intentan también hacerlo. Pero a escala global, yo conozco dos instrumentos muy interesantes. Por un lado está la resolución Ramsar 1212. Esta resolución llama a las partes contratantes para establecer límites sostenibles de extracción a partir de la asignación de agua al ambiente en estos humedales, tanto para las generaciones de hoy como para las generaciones del futuro. Pero no solamente, también hay mociones adoptadas, propuestas y adoptadas eventualmente en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Está la moción 87, que también llama a las partes a asignar caudales ecológicos para la protección del medio ambiente. Y recientemente, hace un par de años, se publicó este indicador, estas orientaciones para el indicador de estrés hídrico en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 642 concretamente. Bien. Bueno, pues ya estamos justo en tiempo. Muchas gracias, Sergio, por esta excelente conferencia. Manejo sustentable de cuencas y zonas costeras. Es el área donde está trabajando Sergio, Departamento de Ciencias de la Sustentabilidad del Colegio de la Frontera Sur. Bien por todas las personas que pudieron conectarse y participar. Si alguna persona no lo vio en tiempo, puede después verlo en la página de SWS. Gracias, Magda. Gracias, Yuri, por el apoyo también en este webinar. Nos despedimos. Muchas gracias.